¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el martes 4 de noviembre, que es San Carlos por Romeo. Se lo digo por si esto es más de uno, esto es la radio. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. Érase una mujer de 40 años a la que José Luis Ábalos no le gustaba como hombre. Como ministro sí, y como socialista. Pero como hombre pues no le atraía físicamente. Le conoció en un mitin en Asturias en el año electoral de 2019. Él se fijó en ella cuando la vio llorar. O igual ya se había fijado antes. Y ella lloraba porque debía 2 meses de alquiler y no tenía trabajo. Tan compasivo era el ministro Ábalos con las personas que sufrían, al menos con las personas mujeres, que pese a andar quejándose siempre de lo poco que se gana como ministro, le pidió el número de cuenta y le prometió ayuda. Y unos días después, Koldo le hizo una transferencia a esta mujer de 1.300 euros. Y unos días después, Koldo le pidió su currículum, todo lo hacía Koldo, le pidió su currículum. Y unos días después fue contratada ella en una filial de la Renfe. Y esta mujer siempre creyó, bendita ingenuidad, que su contrato era fruto de las aptitudes manifiestas para el puesto y no de otros motivos. Fue nombrada encargada de los trenes turísticos de lujo y por eso se llevó una gran decepción al conocer 4 años después y por un informe de la UCO que en realidad el ministro había movido los hilos, Koldo mediante, para tenerla colocada y agradecida. Ella lo dijo ayer en el Senado, nunca supo nada de todas aquellas gestiones que se habían hecho, ¿no? Vives 4 años creyendo que conseguiste trabajo por tus méritos y descubres, pasmada, que fue porque al ministro le hiciste gracia. En el día en el que el juez del Tribunal Supremo dio por terminada la primera parte de la investigación sobre Ábalos, Koldo y Aldama, la parte que se refiere a las mascarillas, Claudia Montes contó en el Senado que el exministro Ábalos, ya defenestrado por su partido, le hizo una confesión autoinculpatoria un día que estaba rebotado con Pedro Sánchez por algo que Sánchez había dicho de él. Un día estaba cabreado porque no sé qué le había hecho Pedro, el presidente. Estaba cabreado y me dijo, ¿pero de qué va? Si él lo sabía todo, el tema de la corrupción. Lo sabía todo del tema de la corrupción. Es bastante sugerente imaginarse a José Luis Ábalos diciendo Pedro lo sabía todo de la corrupción. Asumiendo así Ábalos que lo suyo era eso, corrupción. En el seno del gobierno y en el seno del Partido Socialista. Es sugerente imaginar esa escena, ¿no? Esta vez las crónicas, no han recordado que la compareciente está obligada, como ocurre con los testigos en los juzgados, a decir la verdad. Pero quiso además la señora Montes ayer desmentir que ella tuviera relación física alguna con José Luis Ábalos. No llegamos a tener una relación íntima. Aparte ustedes podrían, si no preguntarle a él, yo tengo marcas en mi cuerpo que se ven bien, como un lunar muy grande en una parte específica de mi cuerpo. Le podrían preguntar a él si ha tenido una relación conmigo. No, mire, yo, por aclararle, no es... Esto no va a pasar, supongo que no va a pasar, ¿no? Señor Ábalos, ¿dónde tiene el lunar Claudia Montes? Y además reprochó la señora Montes expresamente a algunas de sus señorías en el Senado, presentes ayer en la comisión, que estos meses atrás le hayan colgado a ella la etiqueta de prostituta. Tengo vídeos, por ejemplo, la señora Beltrán, no sé si está aquí, no la conozco, es usted, donde usted se refiere a mí como señorita de compañía y me nombra con Jessica y con todas. Entonces me gustaría que hicieran un examen de conciencia y que por favor ya no se refirieran a mí como prostituta. Y en eso tiene razón Claudia Montes, y ella tuvo relación con José Luis Ábalos, pero no una relación sexual y no a cambio de dinero. Es inaceptable que se pueda decir cualquier cosa sobre ella solo porque es mujer y porque siendo mujer, ¿qué otra relación iba a tener con un ministro que esa? La sexual. A la misma hora en que Claudia Montes comparecía en el Senado, otra mujer, tiene 50 años, periodista, expresentadora de televisión, comparecía en el juzgado de Catarroja para responder a las preguntas de la jueza sobre su comida con Carlos Mazón el día de la riada. De Maribel Vilaplana, obligada también a decir la verdad, esperaban algunos medios ayer grandes revelaciones. Pero novedades solo aportó 2. Una, que Mazón, camino al parking, hablaba de fútbol. Nueva prueba de que nunca entendió Mazón la gravedad de las inundaciones que ya se estaban produciendo. Y que el famoso jersey amarillo con el que llegó el presidente al Palau de la Generalitat un rato después se lo había puesto en el Ventorro,
o sea que se había cambiado de ropa, por así decir, se había puesto un jersey encima de la camisa, no en el piso de nadie y no en el reservado con cama y aseo de ningún restaurante, en contra de lo que algunos rumores habían señalado. Admitió ayer Vilaplana que ella también se equivocó, al no advertir de la inoportunidad de seguir comiendo cuando Utiel ya se estaba inundando. Y también al pedirle a Carlos Mazón, horas después, ya llegada la noche de aquel día, que no revelara que era con ella con quien había estado comiendo. Y dijo algo más ayer Maribel Vilaplana, obligada a decir verdad, como los testigos en los juzgados. Dijo que periódicos muy serios han tratado de extorsionarla, amenazando con difundir presuntas fotos o vídeos de ella saliendo de la casa de Mazón. Lástima que no dijera qué periódicos serios han sido esos. Minutos antes, Carlos Mazón, en la desnortada comparecencia con la que ha puesto fin a su fracasada carrera política, había dicho, entre medias verdades, distorsiones, mentiras y autojustificaciones varias, algo en lo que sí tiene toda la razón. Sobre Maribel Vilaplana y su relación con Mazón han corrido toda suerte de rumores, bulos y desinformaciones aireados en conversaciones privadas por dirigentes políticos, cuyo punto de partida siempre era el mismo. Y el punto de partida siempre era que, dado que ella es mujer y la comida fue larga, ¿qué otra relación puede tener con Carlos Mazón que una relación sexual? Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños y, por supuesto, el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar. Como ocurre con los relojes averiados, a veces el errático Carlos Mazón acierta. Ayer acertó quitándose en medio. Y acierta en señalar a quienes han echado a volar su fantasía denigratoria solo porque la persona con la que comió era una mujer. En el diario que dirige Pilar Gómez, artículo 14, se planteaban el otro día una pregunta que es bien interesante. Decían, ¿y si Maribel Vilaplana hubiera sido Vicente Vilaplana? O sea, un hombre. Si Mazón hubiera estado 4 horas en el Ventorro con un periodista señor o señoro, al que le hubiera estado ofreciendo la dirección de la televisión autonómica, ¿alguien habría sospechado que aparte de comer habían hecho algo más? ¿O que Mazón se cambió de ropa después de tan larga sobremesa no se sabe dónde? Si Maribel Vilaplana hubiera sido un señor, no se le habría escuchado a ningún presentador de televisión española bromear sobre si Mazón en el Ventorro comía con los pantalones subidos o bajados, intuyo. Y no habría alimentado tanto el ministro Óscar Puente la sospecha, se pasó semanas haciéndolo, de que Mazón en realidad no había estado aquel día en el Ventorro. Cuando decía Puente, lo dijo en esta misma mesa, en este programa, no me creo lo que está contando. Ya se sabrá alguna vez dónde estaba en realidad. Es que no son Mazón y Maribel Vilaplana los únicos que han cambiado de versión en este tiempo. También lo han hecho respetuosísimos ministros, respetuosísimos con la verdad y con los hechos probados, que no tuvieron empacho en profetizar que algún día se sabría dónde estaba en realidad Carlos Mazón. Como tiene dicho Marta García ayer en este programa, lo que siempre supimos en realidad es dónde no estuvo Carlos Mazón, y eso es lo que ha acabado con su presidencia. Hoy le toca a Ángel Víctor Torres, ministro para la Memoria Democrática. Hoy le toca comparecer, no sé a qué hora, pero comparecerá y hacer un ejercicio de memoria para detallar ante la prensa, y seguro que aceptará preguntas el ministro, para detallar de qué se habló en la cena de julio del año 2020, que compartieron, según los WhatsApps que aparecen en el informe de la UCO, aquella cena la compartieron Ábalos, Koldo, Ángel Víctor Torres y Víctor de Aldama. Con este informe conocido ayer de la UCO les hemos contado que ocurre que tiene 300 y pico páginas, 342, me parece, pero por un fallo informático, ayer cuando se entregó a las partes personadas en la causa, solo aparecen las primeras 87 páginas. Dices, todo llegará, sí, todo llegará seguramente esta mañana, pues se arreglará el problema, pero claro, ocurre que la página 87, que es la última que aparece, termina como las series de intriga, termina con un elemento de suspense.
Ángel Víctor Torres está relatando la UCO. Ángel Víctor Torres está en Madrid ese día, mes de julio del año 20. Le escribe a Koldo, con quien tenía una relación parece que bastante cercana o frecuente. Le dice: tengo cena con Ábalos, pero no viene Francina. Te tengo que ver para tema facturas. No fuera Francina, no sé qué relevancia tiene, pero se lo dice el entonces presidente de Canarias. Te tengo que ver, Koldo, para tema facturas. Koldo responde: dime dónde voy. Y quedan en el restaurante, el High Alive, creo recordar. Último párrafo del informe de la UCO, legible hasta que esta mañana comenzamos el informe completo. Dice la UCO: como más adelante se detalla, a este encuentro también ha acudido Víctor de Aldama. Y ahí termina el relato, de momento. El ministro tiene hoy ocasión de continuar él mismo ese relato antes de que lo haga la UCO, porque de lo que se conoció ayer, de estas 87 páginas, el único problema verdaderamente serio que se le plantea a Ángel Víctor Torres es que él dijo en su momento que con este Aldama igual coincidió una vez o alguna vez, pero que en realidad no tenían trato. Puedo decir que no he conocido a una persona y aparecer una foto en un lugar determinado, o que venga en una reunión con 5 personas más. Lo que respondo es que no tengo trato con ese señor. Él es el que afirma que tiene trato conmigo, él es el que tiene que demostrar tal afirmación. Y cuando le preguntaron los periodistas por la afirmación que había hecho Aldama de que se habían visto hasta 4 veces en Canarias y Madrid, Ángel Víctor Torres lo desmintió. Eso es falso. Yo no tuve 4 reuniones para hablar de ese asunto ni en Madrid ni allá. Claro, si asistió a una cena en la que 4 eran 4... Él ha quedado con Ábalos y con Koldo y se presenta a Víctor de Aldama, pues digo yo que lo recordará o lo recordaría. O lo recordará ahora que lo menciona la UCO, el ministro de Política Territorial. Es verdad que en estos 87 folios, los primeros conocidos, la cuarta parte del informe, de ellos no se deduce que Ángel Víctor Torres tuviera con Aldama la estrecha relación que Aldama daba a entender. Sí la tenía con Koldo, o eso parece. Koldo, que ejercía a la vez de representante del Ministerio de Transportes y de representante de los intereses de Víctor de Aldama, ¿no? Esto segundo, pues Ángel Víctor Torres también podrá aclarar si él lo sabía o no lo sabía. Que Koldo era agente doble, de Ábalos y de Víctor de Aldama. Bueno, no era doble, sino eran todos lo mismo. Koldo, como abridor de puertas, que primero conseguía que el gobierno canario le comprara las mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa que él apadrinaba, y que después, cuando el pago no termina de ejecutarse, es cuando acude directamente al presidente autonómico para que agilice el desembolso. El asesor del ministro en nombre de la empresa dirigiéndose directamente al presidente autonómico para que arregle la cosa. Bueno, la urgencia por conseguir mascarillas de aquellos meses era patente y a eso podrá achacar Ángel Víctor Torres su implicación personal en el pago de aquellas facturas. De momento, en lo leído ayer, veremos lo que falta. No aparece nada que tenga que ver con pisos de señoritas. Y en el juicio al fiscal general, hoy segunda jornada, en la de ayer, pues los primeros testigos que da para la historia de la Fiscalía General del Estado, este momento en el que su máxima autoridad, juzgada por presuntos delitos, niega, como tantos acusados hacen en el comienzo de los juicios, que él sea culpable de aquello de lo que se le acusa. Señor García Ortiz, ¿se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. No, y asintió la teniente fiscal del Supremo, que es la subordinada del procesado. Asintió no porque él sea su jefe, que no es eso, sino porque está convencida de su inocencia. Y declararon los testigos, que ayer los que declararon todos son fiscales. Y declararon sin novedad respecto de lo que ya habían declarado en la fase de investigación. Por ejemplo, el fiscal Salto, que es el primero que se ocupó de este asunto del novio de Ayuso, pues contó que le sacaron del fútbol para que enviara el correo del abogado porque el fiscal general aquella noche no podía esperar. Que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. Dijo que es legal que tus superiores te pidan papeles, solo faltaba. Que te saquen del fútbol también es legal, aunque sean las 9:30 de la noche. Lo que pasa es que igual Yolanda Díaz sí tendría algo que decir. Porque esto atenta contra el derecho a la desconexión laboral. Estás fuera del trabajo, estás fuera del trabajo. Ni email, ni WhatsApp, ni nada. Que el fiscal general García Ortiz era aquella noche el más interesado en conseguir ese correo, filtrado por alguien, antes, durante o después, el tribunal dirá, que era el más interesado, está fuera de toda duda. Que a las 10 de la noche esté en plena actividad el equipo del fiscal general recabando documentos y redactando una nota de prensa es un hecho que escama por las horas en las que se producía. Pero bueno, en palabras de la fiscal jefe del Tribunal de Madrid, Almudena Lastra, es un hecho que te deja pasmada por la nocturnidad y por la urgencia. Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos? ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Pero ayer alegó la mano derecha del fiscal general, que también declaró como testigo, el fiscal Villafañe, que es que Almudena Lastra tiene animadversión al fiscal general y eso lo explica todo. Ayer había en la primera sesión del juicio, era como una guerra que se estaba transmitiendo en directo entre las dos trincheras de la fiscalía, los unos y los otros. Hoy declara Miguel Ángel Rodríguez,
jefe de gabinete de Ayuso, que para intoxicar es verdad que nunca ha tenido horario. Ya explicó García Ortiz que su urgencia se debía a que no podía permitir que les ganaran el relato, ¿no? Era tal el compromiso del fiscal del gobierno con la lucha contra la desinformación y los bulos, que era la principal amenaza que tenía España, según decía en aquellos días el doctor Sánchez. Era tal el compromiso que no veía el momento de salir con la nota a poner las cosas en su sitio.